Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, hoy estamos en el día 79, como podemos ver ahí en la aplicación. Es el YUX 79 de esta cronomeditación, cuya nomenclatura es S1. ¿Qué significa S1? Bueno, si es tono 1, significa que estamos empezando una onda. Así que ayer hemos terminado una onda, hoy comenzamos otra, y es una onda de encantamiento. ¿Está? Por eso se le llama onda encantada. ¿Pero por qué? Bueno, te lo voy a explicar fácilmente. En una onda hemos, de alguna manera, definido las 13 acciones básicas de cualquier ser. Desde que desarrolla un propósito, por ejemplo, de animación, un unicelular que se quiere mover para la izquierda. Entonces, ese es su propósito. Establece el propósito en el tono 1 y en el tono 13 logra la presencia de ese propósito, logra hacer presencia de ese propósito. ¿Está? Entonces, todas las acciones que hay desde el tono 1 al tono 13 para cada tono hacen que los sellos de tiempo, basados en los tonos, logren poder cumplir con tareas específicas. De esa manera, los 260 yux, que son 20 sellos por 13 tonos, es igual a 20 ondas que hay en el telar de la existencia, nos permite poder clasificar a todos los seres vivos en 260 yux que trabajan simultáneamente y entre sí para ejecutar todas las tareas que se te puedan imaginar a la perfección sin ni siquiera pensar. Ahora, ¿a qué va esto sin ni siquiera pensar? Bueno, el hombre empezó a pensar cuando empezó a observar el mundo y se le empezó a desarrollar el yo soy. Tipo, ¿qué seré yo? Bla, 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 bla. Se le empezó a generar una ecorradiosonancia interna del cuerpo físico. El personaje que está hablando dentro del cuerpo. ¿Ok? Que habla a través de la boca, pronunciando sonidos, o cuando estoy callado, estoy pensando. Entonces, cuando se desarrolló eso, el Homo sapiens, el hombre pensante, lo primero que pasó es que se tuvo que establecer un periodo de cultivo para esta nueva humanidad a partir de que comenzó el pensamiento. Por lo menos el pensamiento que fue posible llevarlo hacia un enfoque de civilización global. Si bien el Homo sapiens se dice que existe desde hace más de 2-3 millones de años, que es posible, recién hace 26.000 años, que es un ciclo del que terminó en el 2012, ese ciclo llamado una era, esta fue la era de cultivo de la humanidad de planeta Tierra, para poder igualarse lo más posible a la conciencia del cuerpo raíz, ya que al final del ciclo supuestamente iba a nacer en planeta Tierra el cuerpo raíz. Y el cuerpo raíz es aquel cuerpo donde radica el alma madre, y en esa alma madre están almacenadas todas las almas de todos los seres de la creación. Entonces, en el cuento astronómico, cósmico de nuestro universo, supuestamente el cuerpo raíz muere y nace en otro planeta. Y cada vez que va a otro planeta, siempre el mismo periodo de evolución. Siempre resulta ser que en ese otro planeta se encuentra una especie que él va a adoptar una forma de esa especie, porque esa especie ya logró el estadio global, o sea, el estadio de convertirse en una humanidad global. Entonces, la vida del cuerpo raíz durante el tiempo en que él vive en ese mundo, por ejemplo ahora acá en la Tierra, es para poder tomar un juicio si la especie semejante a sí mismo lograron el estado de conciencia para poder trascender, para poder perdurar. Si no, a la muerte del cuerpo raíz, la vida en ese mundo desaparece. ¿Está? Digamos que la humanidad es el gran experimento de la vida que se le da a cada planeta. Lograr una especie semejante a Dios. El cuerpo raíz es Dios. Bueno, el cuerpo raíz está creado con la chispa vital. Y la chispa vital es Dios. Entonces, el cuerpo raíz es la fuente de vida de toda la creación.
es donde todos nosotros estamos almacenados creyendo ser otras personas en otros cuerpos viviendo en otros espacios del holograma cósmico. Entonces, desde mucho tiempo atrás ya estudiosos de las religiones, la espiritualidad, etcétera, sabían de que aproximadamente en esta época iba a aparecer el famoso Mesías, que vendría a ser como la representación del cuerpo raíz en existencia en nuestro mundo. Está, digamos, el cuerpo de Dios. ¿Ok? Algunos suponen de que fue Jesucristo, el Señor de los cristianos. Pero bueno, Jesucristo no fue, él fue un avatar. De la misma manera que fue Buda y tantos otros que lograron la iluminación porque de alguna manera desarrollaron eh, personalidades o juegos del ser que tenían que ver con la posibilidad de poder estudiar cómo iba a ser recibido el cuerpo raíz cuando nazca realmente en planeta Tierra. Entonces, todas estas experiencias de estos seres iluminados del pasado son un testimonio de la humanidad, de que la humanidad estuvo haciendo su trabajo y estuvo poniendo a prueba a algunos, colocándolos a ellos en el título de ser el cuerpo raíz, el cuerpo de Dios, para ver a ver qué experiencia se obtenía de eso, si la gente estaba preparada, si la humanidad estaba preparada, simplemente para ir preparando el camino hasta el ahora. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas de Buda, todas las enseñanzas de todos esos grandes iluminados, seres humanos, almas humanas del planeta Tierra que fueron preparando este cultivo desde su inicio, cuando se le empezó a desarrollar el pensamiento al ser, hasta que se pudo codificar una suerte de civilizaciones que fueron sucediendo en el planeta para que llevarlas a todas ellas en un desarrollo sincrónico hasta el presente, para poder crear lo que nosotros hoy conocemos como la humanidad global. ¿A qué viene todo esto con la letra S? Que la letra S es la que sella la energía. Entonces vamos a tener que tener muy en claro la energía. ¿Ok? La energía la está produciendo el cuerpo raíz con su chispa vital. Está creando la energía de su propio cuerpo. Al crear la energía de su propio cuerpo, se logra poder obtener los datos necesarios para poder replicar ese procedimiento en los datos de los otros seres que supuestamente están vivos en el mundo. Y de esa manera se puede desarrollar un orden biogenético perfecto de todo el cosmos, a partir de la experiencia que experimenta el cuerpo raíz en sí mismo, de ser la chispa vital que se convierte en el cuerpo raíz y desde el cual esa chispa además desarrolla una inteligencia colectiva llamada Dios, que se encarga de protagonizar todo lo que hay alrededor del cuerpo raíz, hasta el infinito del cosmos, pero principalmente lo que él está sintiendo, ¿ok? Lo que él está experimentando a nivel sensorial con su cuerpo físico. Vamos a decirle a Guilla que nos diga el mandato. A ver. Bueno, no tengo mucha suerte porque hoy estoy muy malo de internet, así que bueno, lo voy a leer yo. Yo soy plasmático, bueno, eso es lógico, los tonos 1 siempre son plasmáticos. Estamos empezando la onda de la letra S con el Yux S1 del día 79 de esta cronomeditación. Por lo tanto, el rayo blanco se vuelve a repetir. Ayer fue rayo blanco, pero hoy se vuelve a repetir, porque ayer fue para finalizar la onda y ahora es para comenzar una nueva. Esta onda es de color azul y es la tercera de la etapa blanca. ¿Ok? Ya tenemos transitada la etapa roja, ahora estamos por la etapa blanca, que es la etapa de refinación de datos de la cronomeditación. Y al ser la onda azul de la etapa blanca, está transformando todo el procesamiento de refinación de esta etapa de 52 días, en la cual hay 4 ondas de 13 días. ¿Ok? Con la existencia del tiempo. Bueno, tono 1, 5, 9 y 13 siempre son del tiempo, eso ya lo sabes. Unifico con el fin de catalizar atrayendo la energía. Bueno, tenés que imaginarte que el tono 1 es como un magneto, como un imán.
¿ok? Está atrayendo siempre, atrae hacia sí mismo. Y eso que atrae lo unifica. Entonces, el día de hoy, Dios, alrededor nuestro, se está ejecutando en base a esta programación del día. ¿Ok? Su chispa vital, su energía y su conciencia de ser tiempo creyendo ser energía. A partir de ahí, toda la configuración de la existencia se desarrolla en base a la frecuencia 1320. Atrayendo la energía. Bueno, es lo que atrae. La energía es la esencia de la letra S. Sello la matriz de la autogeneración con el tono magnético del propósito. Bueno, lo que te decía, al comenzar esta onda es como todo comienzo de onda. Tenés que poner tu mente en que vas a establecer un propósito. Y es el propósito que se va a sellar hoy. ¿Y cómo lo sello? Con el tono magnético. Con el tono magnético. De esa manera se obtiene el propósito, con el tono magnético del propósito. Y me guía mi poder duplicado. O sea que ese uno se guía a sí mismo. ¿Ok? Entonces es un día muy poderoso, digamos. Todos los días que yo pienso que me guía mi poder duplicado, son días poderosos porque no buscan el guía en el afuera, no buscan el guía en otro yux. Ellos mismos se guían a sí mismos. Y si no se logran guiar a sí mismos, buscan a un igual. ¿Ok? Mientras que todos los demás yux se complementan buscando a un otro. ¿Qué más te puedo decir del día de hoy, de la energía? Bueno, básicamente lo que te comenté, que tengas mucha claridad mental de que en cronocracia cuando hablamos de la energía nos estamos refiriendo a la chispa vital. Y de esa chispa vital está creando la energía de tu cuerpo y todo lo que sentís es de tu propia energía. Es tu energía que te está dando la sensación de las sensaciones del mundo que supuestamente hay alrededor, pero como siempre te digo, ese mundo no existe, solamente es un holograma mental del cual tu mente utiliza solo un pedacito de ese holograma para poder diseñar el cuerpo en donde vas a habitar, rellenarlo con energía de la chispa vital y dentro de ese cuerpo tener las sensaciones físicas de lo que supuestamente hay alrededor. Pero en sí el mundo es una realidad virtual. Está el mapa cósmico, el holograma cósmico de cada instante presente de la vida, que siempre va a ir cambiando, si no, no habría animación. Al ir cambiando, al haber una pequeña modificación del holograma de este presente con el siguiente presente, con el siguiente presente, se desarrollan las animaciones de las formas. En el tiempo lineal, en nuestra existencia. La existencia es una experiencia de estar pasando de un instante presente al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, y de tener conciencia de esa transición de datos, de información y de ser energía, de ser tiempo creyendo ser energía. ¿Ok? De la autogeneración. Bueno, la autogeneración de la energía es que la energía se autogenera a sí misma. Y eso es un proceso propio de la chispa vital. La chispa vital se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y es una partícula subatómica, se apaga y se prende y es otra. Se apaga y se prende y es otra partícula. Y muy rápidamente se apaga y se prende y es todas las partículas subatómicas del cuerpo, igualándose a la sensación de un instante presente. Una vez que completó esa cubicación, se convierte en el rayo de la vida de esa persona, se convierte en la conciencia de ese ser que cree existir dentro de ese cuerpo que acaba de terminar de cubicar. Pero automáticamente pasa al siguiente instante, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y así estamos, somos viajeros del tiempo, viajamos el presente continuo. ¿Ok? Entonces, mi querido crononauta, léete bien el mandato de hoy cuantas veces necesites, aprendete bien el mandato, eso tiene que quedar en tu subconsciente, almacenado en tu almita, y observa la vida, porque a través de la vida Dios se comunica. Y Dios no es más que vos mismo, dentro tuyo, pero como inteligencia de toda la creación. Pero no está fuera tuyo y no es una cosa del más allá ni que va a venir en un plato extraterrestre.
Dios está dentro tuyo, descubrilo. Chau, chau, mi querido amigo. Hasta mañana.